El exgeneral Óscar Naranjo, quien fue vicepresidente de la República y además fue exdirector de la policía, fue director de la Policía Nacional, es una de las personas que más conoce de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, pero también en México, porque el general Naranjo fue asesor en el gobierno de Enrique Peña Nieto, precisamente en esa lucha contra el narcotráfico, y por eso hemos querido invitarlo hoy. General Naranjo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Camila, un gusto saludarla a usted, a su equipo de trabajo y desde luego a la audiencia. Mil gracias. Mire, con su conocimiento de la lucha contra el narcotráfico, además, pero de su conocimiento en México, porque usted asesoró a un gobierno mexicano en este tema, ¿usted cree que de aquí al Mundial, así como lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, se puede lograr que se le den las garantías a todos los turistas frente a la inseguridad que se puede generar por cuenta de estos carteles del narcotráfico como el de Jalisco Nueva Generación? Camila, yo, coincido en afirmar, como lo acaba de hacer quien me precedió en el uso de la palabra, que México está enfrentando un acumulado de fuerza narcotraficante en función de lo que significó una política de apaciguamiento, de abrazos no balazos. Eso significó el aumento de territorios controlados, eso significó el aumento de efectivos criminales, eso significó además nuevas capacidades que llegaron en estos últimos años a esos grupos y que hoy tienen una capacidad para desafiar la institucionalidad mexicana, ya no de manera episódica, sino estructural. Pero por otro lado también, Camila, lo que hemos aprendido en los últimos años, yo diría en la última década, cada vez que es abatido, capturado un capo de un cartel, la reacción inmediata, que es una reacción de fuerza, tiene como tres propósitos. Primero, decirle a las instituciones que no la tienen fácil y que a pesar de que pueden haber perdido a su jefe, a su cabecilla, ellos están fuertes. Segundo, es una señal también de poder frente a los rivales, porque en el caso mexicano, y también lo estamos viendo en el caso colombiano, las luchas intestinas de estos grupos, realmente quien da muestras de debilidad termina cooptado o sometido por el otro grupo. Y esa señal de fuerza es una señal de fuerza que lanzan a sus rivales, en este caso al cartel de Sinaloa y a otros, a los templarios, entre otros. Y por otro lado, es una señal de lealtad y de tributo al cabecilla desaparecido. ¿Qué es lo que han mostrado estas demostraciones? Han mostrado estas manifestaciones de violencia reactivas a la muerte de los capos, que no son sostenibles en el tiempo por mucho tiempo, y que realmente la posibilidad, como lo hicieron en México, en un día de tener 250 bloqueos, de asesinar 65 integrantes de la fuerza pública, de incinerar un poco más de 37 vehículos de transporte de personas, y otro tanto de transporte de carga, no es una reacción que sea sostenible en el tiempo. Lo cual no quiere decir que haya muchas preguntas sobre las seguridades alrededor de lo que significa México como subsede del Mundial, porque evidentemente va a haber ahí una situación que ya está afectada por la percepción y la realidad de esa violencia, pero que particularmente tiene que ver con las capacidades que muestra el Estado mexicano para prevenir estos hechos, especialmente en esas sedes. Yo realmente no quisiera estar en los zapatos de las autoridades mexicanas hoy frente a un nivel de incertidumbre tan grande como el que genera la amenaza de que estos grupos afecten ese evento deportivo. Sí, general, justamente usted lo está respondiendo, pero me gustaría subrayar esta parte, porque le quería preguntar si las reacciones de estas bandas criminales son inmediatas o se puede tener la paciencia para dar un golpe que también sería mediático y mundial en el Mundial de Fútbol, porque claro, uno puede decir esto está pasando ahora, pero el Mundial comienza en julio, pero claro, tienen una oportunidad y un escenario único para hacer un daño y tener una repercusión mundial. Por ejemplo, hoy está jugando o jugará México
contra Islandia en un amistoso en Querétaro y pues ahí se barajó hasta a jugar a puerta cerrada. De hecho entiendo que hay 6 anillos de seguridad, pues precisamente para prevenir cualquier ataque. Entonces usted dice, esto no es sostenible en el tiempo, es decir, ellos atacan hoy por varios días o varias semanas, pero en el Mundial pues no cree que vaya a pasar nada. Esa es muy buena pregunta en función de lo que ha sido la evolución en el propósito de los grandes carteles y de estas estructuras que han transitado de una motivación de codicia y de lucro alrededor de una economía criminal como el narcotráfico a un nuevo propósito, que es el que estamos percibiendo en toda América Latina. Y es que estos grupos pretenden ejercer gobernanza criminal. ¿Qué significa eso? Mantener control territorial, imponer reglas de comportamiento a los ciudadanos, cooptar autoridades vía intimidación o vía corrupción y proteger las fuentes de economía criminal. Pero esa gobernanza criminal, adicionalmente, hay que agregarle el propósito que hoy tienen esas organizaciones de alcanzar aceptación social y transitar a la legitimidad. Y en ese sentido, uno pensaría, digamos, que una afectación al Mundial le restaría a esas organizaciones sobre esa premisa de gobernanza criminal paralela al Estado que están pretendiendo imponer un rechazo social masivo. Y habrá que ver con qué tanta racionalidad, digamos, quienes asuman la conducción criminal de ese cartel o de ese cártel van a poner en marcha, o si van a seguir, digamos, simplemente reaccionando. Pero yo llegaría a pensar, y ha sido típico, digamos, en el caso mexicano, que estas organizaciones en los últimos años, especialmente en los años pospandémicos, han tratado de lograr esa legitimidad y aceptación social para ir penetrando cada vez más territorios. Recuerdo... Sí, General Naranjo, hay pues una pregunta que es fundamental y es, aquí estamos hablando de crimen organizado, pero que es transnacional. Y también estamos hablando de un sistema profundamente matizado, profundamente corrupto. Las autoridades de México son corruptas. ¿Cómo puede el Ejecutivo, cómo pueden las autoridades de México imponer el orden de cara al Mundial o en términos generales, sabiendo que esto es transnacional, es decir, no depende solamente del gobierno de México, sino que además tiene un gobierno que hacia adentro es corrupto? Pues la verdad es que este golpe yo creo que es como un punto de inflexión para que esas autoridades mexicanas empiecen a dar demostraciones de que enfrentan la corrupción. Hay que decirlo, digamos, con toda claridad. Ningún golpe en el pasado a un capo criminal es comparable al de alias El Mencho. Y lo voy a decir, digamos, Pablo Escobar. Pablo Escobar, según la revista Forbes, acumuló en esa época $3,000 millones. Alrededor del Mencho se habla de $50,000 millones. Mucho más poderoso que el Chapo Guzmán, mucho más poderoso que cualquier capo. Y el hecho de que haya sido abatido en una operación de militares mexicanos, yo creo debe ser el punto para marcar esa inflexión de que esas autoridades tienen voluntad y que no todos son corruptos. Y por otro lado, digo, a partir de este momento lo que queda a prueba es que no estamos hablando simplemente, como bien lo dices, de un tema exclusivamente mexicano. Aquí habrá que ver cuál es la reacción y el impacto que tiene la muerte del Mencho en función de la relación funcional con estructuras criminales, como por ejemplo en nuestro caso con el Clan del Golfo, pero también con el Tren de Aragua y otras que operan en América Latina. Y por lo tanto digo, así como hoy estamos mirando a México con esta preocupación y es tan válida la pregunta que acabas de hacer, esa pregunta también cabe al resto de los estados latinoamericanos. Este no es un tema exclusivo de México en función de un crimen transnacional cada vez más integrado y tristemente en una región cada vez más fragmentada política e ideológicamente para hacer frente común al crimen. Justo eso le iba a preguntar, General Naranjo. ¿Usted encuentra que hoy Colombia
se asemeja mucho a México? O sea, ¿está viviendo una situación parecida a lo que vive México por cuenta del narcotráfico? Pues yo creo que hay un movimiento, digamos, latinoamericano de expansión y crecimiento del crimen organizado. Hoy hay centros de estudio, observadores del delito, observatorios del delito que dicen que puede haber entre 1.000 y 1.200 organizaciones de crimen en América Latina. Esa es una cifra, digamos, nunca pensada, imaginada, proyectada. Estábamos siempre bajo estructuras que podían ser 30, 40 como máximo, donde se destacaban 10 organizaciones criminales latinoamericanas. Hoy hay una especie de diáspora. Y en el caso colombiano lo que está siendo evidente es que, entre otras cosas, como resultado de la fallida paz total, lo reveló, digamos, la Fundación Ideas para la Paz recientemente, hay una multiplicación exponencial del número de efectivos criminales incorporados y reclutados, el número de municipios, veredas, corregimientos, inspecciones de policía afectadas, es decir, más territorios, del número de personas en armas, y por lo tanto estamos lejos de México. Alguna cifra, digamos, sobre que conocí en México de un estudio académico, hablaba hace 6 meses de que en México podía haber más o menos 138.000 delincuentes en armas integrando esas estructuras. Ese es un número parecido al total de efectivos militares que puede tener México. En el caso colombiano se habla de 22.000 y realmente pues para nada comparable la situación en número de efectivos, pero sí en la tendencia y en ese propósito de gobernanza criminal, de manejar territorios, compartimos las mismas preocupaciones México y Colombia. General Naranjo, le pregunto por la capacidad que tiene en este momento Estados Unidos de trabajar mancomunadamente con México para derrotar el fenómeno del narcotráfico, que como usted muy bien lo ha mostrado aquí en esta entrevista, tiene unas raíces muy profundas en el Estado mexicano. ¿De qué manera Estados Unidos tendría que jugar un papel mucho más protagónico? Usted, de hecho, cuando fue director de la policía, trabajó de la mano con Estados Unidos para combatir el narcotráfico en Colombia. ¿De qué manera el gobierno de la presidenta Sheinbaum necesita de Trump en este momento para derrotar el narcotráfico? Pues la verdad, la respuesta surge del fenómeno mismo. El narcotráfico es un fenómeno transnacional y por lo tanto invocar políticas nacionalistas pensando que un país es autónomo y suficiente para enfrentar ese fenómeno es un gran error. Mi experiencia en México me enseñó mejor, que la prevención a esa cooperación internacional, pero especialmente con los Estados Unidos, es alta. Yo creo que frente a la realidad que estamos experimentando allá y en América Latina, y dada la nueva visión y talante del gobierno norteamericano, es necesario repensar, digamos, esa política nacionalista para entrar en una especie de aperturismo a la cooperación internacional mucho más fluida y eficaz, lo cual no significa tener, digamos, operaciones con militares foráneos y extranjeros en propio territorio, pero la verdad, el insumo, la palanca más poderosa para enfrentar, para prevenir y desmantelar el crimen es la inteligencia. Y si no se comparte inteligencia con confianza en tiempo real y no se verifica que esa inteligencia se usa para producir operaciones efectivas, realmente estamos frente a un gran fracaso. Y por lo tanto digo, hoy este golpe contra el Mencho, donde no sabemos cuál es el alcance y participación de la inteligencia norteamericana, pero se presume y se ha dicho que ahí está presente, debería ser un buen ejemplo para empezar a marcar la diferencia y ampliar la cooperación. Pues es el general en retiro Óscar Naranjo, ex vicepresidente además de la República, quien trabajó en México, y por eso, general, pues apreciamos mucho que nos haya atendido hoy para entender un poco lo que está pasando con esas estructuras criminales en México y pues qué tanto daño pueden llegar a hacer. Nos queda muy claro con sus respuestas, general. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Camila, a ustedes muy amables.
Entonces, a mí se me parece increíble. El Mencho es el capo de los capos. O sea, más que el Chapo Guzmán, más que Pablo Escobar, este era el capo más importante que hemos tenido en la historia del narcotráfico, según le entendí yo al general Óscar Naranjo. Y aquí, claro que hay una política distinta de los norteamericanos que están trabajando en conjunto con el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien es heredera de Andrés Manuel